Hola amigos, bendiciones, un saludo especial en esta hora. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a ver y poder compartir la poderosa y maravillosa palabra del Señor. Hoy el Señor me ha dado un tema que quiero compartirlo con ustedes le he denominado ¿qué hago con mi mente? ¿Qué hago con mi mente? Es importante entonces tener en cuenta algo y quiero invitarte para que desde este miércoles empecemos una serie de enseñanzas, compartir la palabra del Señor y vamos a estar hablando de la mente, de los pensamientos durante varios miércoles. Vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más fundamental. La verdad es que la mente juega una labor muy importante en la vida de todo ser humano y más en la vida de un creyente, ¿verdad? Y es donde nosotros empezamos a tener nuestras luchas en la mente en estos tiempos de muchas crisis a nivel mundial. Pues la mente también trabaja muy fuerte a través de las emociones. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar este tema, que desde hoy podamos tenerlo muy importante. Ojalá puedes invitar a otras personas para que se conecten hoy y dentro de 8 días también, porque vamos a ir tocando sobre el tema de la mente y de los pensamientos. Es muy importante entonces aprender eso en esta hora y queremos enseñar algo, y es que Dios cambia nuestra manera de ver la vida. Dios cambia la manera de ver la vida. Y hablemos un poquito de la mente y vamos a estar mirándola, como lo dije, durante varias enseñanzas. Y uno es que la mente está vinculada con la voluntad humana. Es importante saber esto. Y tiene que ver mucho con nuestros pensamientos y con nuestra conducta también. Cada día nosotros, nuestros pensamientos, nuestra conducta, dicen lo que está en nuestra mente. Debemos tener en cuenta con qué alimentamos nuestra mente, con qué llenamos nuestra mente. Nuestra mente también está vinculada con la inteligencia, cómo nosotros preparamos, estudiamos y llenamos nuestra mente de conocimiento. Y también la mente está vinculada con las emociones. Y a veces las emociones nos pueden a nosotros traicionar un poco, pero debemos conocer un poco más. Entonces, esta enseñanza que el Señor me ha dado para compartir, o esta serie de enseñanzas a partir de hoy miércoles, se dio a raíz de algo que tuve la oportunidad en el estado de WhatsApp. Vi una persona no creyente, ¿verdad? Pero que he estado empezando a acercarme y hablarle del Señor. Y en su estado estaba un dibujo, pues, con unas palabras groseras, con algunas vulgaridades. Y solamente le mandé una carita triste allí como para llamar su atención, y la persona me contestó muy apenada de haber colocado eso en su estado y me dijo, no, es solamente una imagen. Entonces, cuando me dice solamente es una imagen, me doy cuenta que está viviendo él lo que nosotros conocemos como la cosmovisión. La cosmovisión es la manera donde nosotros podemos ver la percepción del mundo que nos rodea, ¿verdad? Y la cosmovisión, la cosmovisión, cada persona ve el mundo de una manera diferente. Por eso es que hay un dicho que dice que cada persona es un mundo. En la cosmovisión, cada quien ve la vida de una manera totalmente diferente, de acuerdo como lo formaron, de acuerdo como le instruyeron en sus valores, como le instruyeron en sus principios, ¿verdad? Como le instruyeron, le inculcaron esa formación en su vida. Entonces, allí uno puede ver, antes de poder juzgar a una persona, poder mirar entonces cómo es esa manera de pensar y por qué la persona piensa de eso. Porque me doy cuenta que para esa persona era normal lo que escribía, era normal las vulgaridades que decía, la forma como lo decía, ¿verdad? Porque es normal para su manera de pensar y para él está correcto. De pronto muchas veces por la cultura, para ti es algo correcto, para mí es algo incorrecto, pero nosotros lo que debemos diferenciar es
lo que Dios dice. Nos tenemos que ubicar es como creyentes. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debo actuar yo? ¿Cómo debo empezar a pensar yo como Dios piensa? Nosotros somos la extensión del pensamiento de Dios. Nosotros llevamos y enseñamos la palabra del Señor, todo conforme a su voluntad, no conforme a nuestros pensamientos. Entonces es muy importante que nosotros podamos mirar, porque la palabra del Señor dice en Romanos 8:5, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces hay dos maneras de pensar, una conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme a la carne, y hay otra manera de pensar conforme a lo que nos enseña el Espíritu Santo. El creyente tiene que empezar a vivir, tiene que pensar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le enseña a través de la palabra del Señor. No podemos seguir siendo creyentes, ¿verdad?, teniendo nuestra propia manera de ver las cosas, nuestros propios argumentos, nuestra propia ideología, sino que todo tenemos que alinearlo a lo que Dios quiere. Entonces miren que hay personas que para ellos es normal algo que dicen, algo que hacen, pero para nosotros ya no es tan normal porque el Señor ha renovado nuestra manera de pensar, el Señor ha renovado nuestra manera de vivir. Entonces es importante conocer algo, y Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la verdad de Cristo aquí plasmada la que nos va a hacer nosotros libres, ¿verdad? Libres de todos esos errores, libres de esas fallas, libres de esas cosas que no le agradan al Señor. Entonces es muy importante, amado, que nosotros podamos entender que ahora como creyentes vivimos como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo debo entonces cambiar mi manera de pensar. Si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Ya no es como yo pienso, como yo creo, ¿verdad?, según mi cosmovisión, sino según el pensamiento de Dios. Entonces podemos nosotros ver cómo conocer la verdad es muy importante. Jesús dijo que conocer la verdad es muy importante, pero cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, nosotros nos metemos en aprietos. Y ahora entenderemos por qué nos metemos en aprietos. Y quiero que leas conmigo un poco la palabra en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Y quiero que me permitas leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9, lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Estoy leyendo esa palabra maravillosa en Romanos 7, del 7 al 9, y es donde el conocer la palabra nos mete en ciertos aprietos, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que para él todo estaba bien hasta que conoció la ley, ¿verdad? Porque la ley le mostró su pecado. Él dice, no hubiese yo conocido codiciar si la ley no lo dice. Quiero decirte algo, como él pregunta, entonces dice, ahora bien, ¿caso la ley es mala? ¿La ley de Dios es mala? No, sino que la ley, la palabra ahora para nosotros, nos muestra el pecado. Déjame darte un ejemplo para que puedas entender el mensaje que nos dice la palabra. Él dice que él codiciaba, ¿verdad? Codiciaba desesperadamente
pero para él era normal porque todo el mundo lo veía como algo normal. Pero cuando la palabra, él lee en la palabra que dice, no codiciarás, entonces para él se convierte en un problema y se convierte en un aprieto porque ahora entiende que está haciendo las cosas de una manera equivocada. Es como cuando tú llegas a una ciudad nueva para ti, llegas en tu automóvil, ¿verdad? Y de pronto tú haces un giro a la derecha y cuando vas girando a la derecha te encuentras con alguien del tránsito y te detiene y te dice que vas equivocado y que mires que hay una señal de tránsito que dice que no podías girar a la derecha. Tú estabas haciendo las cosas bien, normal, necesitabas llegar a la derecha, pero hay una señal que te está diciendo que no podías hacerlo. Entonces todo era normal hasta el momento en que encuentras la señal y te das cuenta que has cometido un error. Así es la vida normal, ¿verdad? La persona, le hago la observación y para él es normal lo que dice y lo que hace. Pero cuando yo le traigo la palabra del Señor, hay un aprieto para él, hay un problema que se está dando cuenta que su manera de pensar y su manera de actuar no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, eso hacía y hace la palabra del Señor, la ley de Dios, hizo que las personas se dieran cuenta de sus errores, se dieran cuenta de su pecado. Eso pasa en nosotros, ¿verdad? El creyente llega buscando de pronto por su tribulación, va buscando paz delante de la presencia del Señor, está buscando una fortaleza de parte de Dios, está buscando una ayuda de parte de Dios, que Dios le resuelva un problema, ¿verdad? Y Dios permite y llega. Pero cuando la persona empieza a conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Se pone en aprietos porque se da cuenta que hay cosas en su vida que no están bien. Hay fornicación, lo que le llaman unión libre, la palabra le llama fornicación y dice la palabra que la fornicación es pecado. Entonces vamos entendiendo lo que para Dios no le agrada y que para nosotros era normal, pero para el Señor no está bien. Entonces tenemos que empezar nosotros a trabajar y manejar, conocer la palabra del Señor para que la palabra vaya renovando nuestra mente y nosotros podamos ir cambiando y superando todas estas cosas. Dice también que nuestros pensamientos determinan nuestra conducta. Eso es importante entonces, es saber cómo pensamos nosotros. Si nuestros pensamientos determinan nuestra conducta, nuestros pensamientos deben ser adecuados, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, para que Dios nos corrija y nuestra conducta sea correcta. Muchas veces nosotros juzgamos a la gente por su conducta, pero nos damos cuenta es que esa conducta es el reflejo de lo que está en su mente, de lo que la persona ha llenado su vida, sus pensamientos. Por eso debemos tener en cuenta, muy pendiente de qué llenamos nosotros nuestra vida. El creyente debe llenar su vida, su mente de la palabra del Señor, para que esa palabra te santifique, esa palabra te purifique, esa palabra que venga a ti te corrija los errores, esa palabra venga y te redarguya, te convence de pecado, de juicio, de justicia. Esa palabra te lleve a ti para que tú aprendas, ¿verdad? Y puedas cambiar tu manera de pensar. No es que te van a lavar el cerebro, sino que te das cuenta que la vida y el pensamiento que estás teniendo no le agrada al Señor. Entonces muchas veces reaccionamos a los estímulos del exterior, ¿verdad? Lo que nosotros recibimos de lo que está afuera, ¿verdad? De las vallas publicitarias, de toda esta tecnología, todas estas cosas. Nosotros reaccionamos a eso, pero hay que entender algo, y es que la mayor batalla de nosotros no es externa. La mayor batalla nuestra está en nuestra mente. Allí es donde todo el día nosotros somos bombardeados en nuestra mente. Tú eres bombardeado en tus pensamientos todo el día. El enemigo es astuto y trae tentación, pensamientos de mal ahí a cada una de las personas. Entonces, donde nosotros debemos estar muy conscientes de quiénes somos, ¿verdad? Porque el que es no creyente de la palabra del Señor o lo que la palabra habla del incrédulo, ¿verdad? Él depende de sus mismas fuerzas, ¿verdad? De su fuerza de voluntad. Y su centro es
el autocomplacerse. El no creyente siempre quiere autocomplacerse, ¿verdad? Complacerse él mismo, satisfacerse, llenar todos sus deseos, agradarse, ¿verdad? Y si no, pues lo puede manejar con su fuerza de voluntad. Pero el creyente que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios no quiere autosatisfacerse, sino quiere agradar a Dios. El creyente se centra en Dios y entonces busca que sus pensamientos, busca que sus acciones agraden a Dios. Y esa fuente de poder para poder llevar una vida agradable no depende de nuestra fuerza de voluntad. Es el dominio propio que nos da el poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Quiero que mires conmigo también una palabra ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 7, en los versículos 19 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Una palabra que nos enseña una gran verdad es la lucha del creyente. El creyente pasa por esta etapa. Y todos decimos, pero si ya yo me convertí hace 20 años, 30 años, 15 años, 2 años, no sé cuántos años, no sé cuántos meses, ¿por qué todavía tengo esta lucha en mi carne? Tengo esta lucha de esta naturaleza pecaminosa, tengo esta lucha en mi mente, tengo una batalla, como dice el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos convertimos, nuestro espíritu nace de nuevo, se activa, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos conectar con el cielo, para nosotros podernos conectar con el Espíritu Santo, recibir la dirección del Espíritu Santo, recibir la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, ¿verdad? Y nuestra mente hace parte de nuestra alma, y nuestra alma no se regenera inmediatamente. Nuestra alma, tan pronto nosotros nos convertimos, ¿verdad? Empieza un proceso de regeneración. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. A medida de que nuestro entendimiento se va renovando con la palabra y con el glorioso Espíritu Santo, nosotros nos vamos transformando, es decir, vamos cambiando de adentro hacia afuera. La palabra actúa en nosotros, nuestras convicciones cambian, ¿verdad? Nuestros argumentos cambian, nuestras ideas cambian, ¿verdad? Y cuando eso cambia, eso influye en nuestra conducta. Ya nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces nosotros vamos a cambiar nuestra manera de ser. Es importante entender eso. Mira lo que decía el apóstol Pablo. Dice, soy un pobre desgraciado. Vamos a volver a leer el versículo 23, que dice la palabra del Señor. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Es tremendo leer este versículo o estos versículos que volvimos a leer nuevamente, porque nos ayuda a recordar que el mismo apóstol Pablo tenía unas luchas internas, ¿verdad?
dice que hay algo que internamente él quería hacer con su mente el bien, pero terminaba haciendo el mal. Y sé que esas luchas las has tenido tú, esas luchas las tengo yo, y todo creyente las tiene uno de una manera moderada y otro de una manera más fuerte. A medida que nosotros vamos avanzando, que vamos teniendo madurez espiritual, que vamos permitiendo que el Espíritu Santo nos ayude, nosotros empezamos a vencer esas luchas internas. Porque él estaba diciendo, pues hay una ley que descubro, dice el apóstol Pablo, que quiero hacer el bien, pero no termino haciendo el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Muchas veces nosotros sabemos cuál es el bien. Nosotros no sabemos que orar es una necesidad. Nosotros sabemos que leer la palabra es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero nos proponemos hacerlo, pero terminamos no haciéndolo, ¿verdad? Hay cosas que también luchan en nuestra mente, ¿verdad? Y queremos hacer el bien y no quiero, porque él dice un término tremendo en esta versión que me gusta mucho en este verso 23 y está diciendo que hay una guerra, dice, está en guerra en mi mente, dentro de mí hay una guerra en mi mente. Por eso hoy escogí esto y es como lo más ligero, pero es muy importante empezar a conocerlo para que en la próxima enseñanza podamos profundizar mucho más, pero entender en que hay una guerra dentro del incrédulo, pero hay una mayor guerra dentro también del creyente que quiere agradar a Dios, que quiere hacer lo correcto, que quiere vivir una vida que le agrada al Señor, pero en su mente hay un bombardeo. El enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede bombardear tu mente, sí puede colocar tentaciones en tu mente, puede hablarte también a tu mente para que haya rencor, para que haya falta de perdón, para que no haga las cosas correctas, ¿verdad? Y empieza nosotros en querer hacer nuestra voluntad y la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios debe prevalecer y por eso el Señor permite algunas circunstancias donde nosotros tenemos que pedir perdón. Muchas veces nos toca a nosotros disculparnos y por dentro no queremos, pero el creyente no está para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el Señor, el apóstol Pablo allí está diciendo gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por Jesucristo que Él murió en la cruz. Gracias por Jesucristo que Él, ¿verdad?, por medio de su Espíritu nos fortalece en nuestra debilidad. Entonces es importante, amados, que, repito como al principio, la gente piensa que es normal, pero para que la gente deje de pensar de una manera normal, vea las cosas como normales, es necesario compartirles la palabra del Señor para que ellos vean allí que lo que hablan, lo que piensan no es normal, sino que está desagradando al Señor. Eso se llama pecar por yerro, es decir, que no conocen que es pecado, pero lo están practicando porque ven que todo el mundo lo hace de una manera normal. Podemos ver en las calles, en trabajadores, vendedores ambulantes, en diferentes lugares, en algunos medios de transporte, ¿verdad? Algunas personas con celular y se forman grupos, 2, 3, 4, hasta 5 personas y están viendo videos pornográficos o se lo están reenviando ahora que hay tanta facilidad a otra persona y se ríen y es como algo normal, eso no tiene nada, ¿verdad? Pero para el Señor, según su palabra, es fornicación y dice que la paga del pecado es muerte. Para el Señor es algo grave, para el Señor es algo fuerte, pero la persona no conoce la verdad y para él es normal. Debe cambiar su manera de pensar a través de la palabra del Señor. No podemos convencerlo con nuestras palabras porque muchas veces se van a herir, muchas veces se van a rechazar lo que nosotros le decimos. Tenemos que orar primeramente para que sea el Espíritu Santo que toque ese corazón, lo convence de pecado, de juicio y de justicia y luego llevarle la palabra del Señor porque la palabra del Señor es la que lo va a hacer libre. Así que tú que también estás en el Señor y estás con esas luchas en tu mente, que están batallando esas luchas, que el enemigo te quiere llevar a desobedecer la palabra del Señor, quiero cerrar invitándote a que leas conmigo un versículo muy conocido, pero que es muy importante,
en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Dice que debemos destruir todos los obstáculos que impiden que la gente conozca a Dios. Lo que más impide a que la gente conozca a Dios son sus propios argumentos. Lo que la gente dice en la calle, la gente lo repite. Los argumentos que se inventan y dice la palabra de Dios dice, pero la palabra no dice eso. Su propio razonamiento, ¿verdad? La manera de ver las cosas, su propia cosmovisión, quieren verla y quieren que Dios la acepte, pero para que conozcan a Dios tienen que empezar a derribar todas estas cosas. Tienen que empezar a ser muy humildes y a decir, bueno, desaprender lo aprendido, abrir, no como el mundo abre su mente, el creyente abre su corazón, es abrir su corazón a lo que Dios quiere enseñar y estar dispuesto a sacar todo lo que había aprendido durante toda mi vida, ¿verdad? Y permitir que Dios empiece a sembrar algo nuevo en mi corazón. La otra versión, Reina Valera, dice, derribando, dice, toda altivez y todo orgullo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para que Dios pueda revelarse, para que Dios pueda hablar, dice la palabra del Señor, y dice, y llevando cautivo, aquí dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La otra versión dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que te llegue a la mente debes tomarlo allí, cautivarlo, capturarlo, como dice esta versión, ¿verdad? Y mirar si ese pensamiento que te llegó agrada a Cristo o no agrada a Cristo. Si no agrada a Cristo, hay que desecharlo, porque recuerden que Dios es omnisciente. Dios conoce nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce. Entonces podemos mostrarle al mundo, ¿verdad?, apariencia con nuestra conducta, con nuestra sonrisa, pero a Dios no lo podemos engañar porque Él conoce lo que nosotros pensamos. Por eso debemos empezar a partir de hoy trabajar en nuestra mente. Ese bombardeo que nos llega todos los días, tenemos que resistirlo, dice, llevando cautivo. Y para poder llevarlo cautivo, nosotros tenemos que conocer la verdad y poder decir, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto sí le agrada a Dios, y empezar a llenar mi mente con la palabra del Señor, con las alabanzas del Señor, y no centrarme en complacerme, sino centrarme en agradar a Dios. Es muy importante entonces que nosotros podamos entender este tema y decir, ¿qué hago con mi mente? ¿Qué voy a hacer con mi mente? Empezar a lavarla con la sangre de Cristo y a empezar a renovarla con la palabra del Señor y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El tema muy importante hoy es saber que muchos actúan creyendo que es normal, pero cuando llegamos a la palabra del Señor nos muestra la verdad y la verdad nos hace libre. Otro mensaje muy importante es que todos tenemos luchas, todos tenemos bombardeos en nuestra mente para desobedecer a Dios, pero tenemos que estar muy conscientes y muy fortalecidos para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a llevar una vida agradable. Quiero dejar hasta ahí en este momento. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a avanzar un poco más hasta que al final de esta serie sobre la mente, sobre los pensamientos, podamos nosotros tener victoria sobre esos pensamientos, para que no vuelvas a ser derrotado por esos pensamientos, sino tú tomes conquista, tomes territorio, tomes fuerza, tomes autoridad, porque aquí está diciendo la palabra del Señor, dice que hay una guerra en su mente, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y terminaba haciendo el mal que no quería. Dios quiere ayudarte en este tiempo, Dios quiere que tú tomes autoridad sobre la mente, ¿verdad? Y puedas vencer para que el temor se vaya,
para que la tentación se vaya, para que las cosas que no le agradan al Señor sean quitadas y tu mente esté firme en el Señor y poder vivir lo que dice la palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hago con mi mente? Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios, por tu gran amor y tu gran misericordia. Padre, tú conoces nuestras vidas, Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, invoco tu santa presencia, Señor, en cada hogar, en cada vida, Dios, en cada uno de los que ha sido tocado, Señor, a través de esta palabra, cada uno de los que ha sido redarguido, Señor. Yo creo, Dios de la gloria, que muchos, Señor, como el apóstol Pablo, Dios de la gloria, Señor, hoy en su mente han sido liberados, Dios de la gloria. Hoy algo se ha roto, Padre. Sentimientos de culpa, Señor, son quitados ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Ahora tú deshaces toda obra del diablo, Señor, en esa mente, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice que tú viniste a dar libertad a los cautivos, Señor. Hoy declaro, Señor, libertad, Señor, de toda cautividad, Dios mío, del temor, Señor. Toda cautividad del miedo, Padre, es quitado en el nombre de Jesús, Señor. Toda cautividad en pornografía, Padre, se rompe, Dios de la gloria, es deshecha, se quema, Dios mío. Declaro mentes libres ahora, Señor. Toda fantasía sexual erótica ahora, Dios mío. Toda lujuria es quebrantada, Dios mío, es deshecha. Toda fornicación, Dios mío, toda concupiscencia, toda lascivia es deshecha en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Padre celestial, toma control de las emociones, Dios de la gloria, todo pensamiento de derrota. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántos pensaban que no se iban a levantar, Dios mío. En esta hora ese pensamiento de derrota quitado, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, y declaro tu victoria, Padre. Y desde hoy llevaremos, Señor, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Empezamos a tomar autoridad y control, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a centrarnos en ti, en agradarte a ti, Señor, y no autocomplacernos, Dios de la gloria, no depender de la fuerza o voluntad, Dios mío. Padre, todos tenemos, Dios, es tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, todo creyente en esta hora, Padre, que desarrollen ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Padre, que se levante este pueblo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, porque no estén para siempre caídos, Padre, que pueda haber un avivamiento, Señor, y todo lo que esté atando la mente del creyente, Señor, hoy sea derribado en el nombre de Jesús, Señor. Y oro por aquellos que no te conocen, Padre de la gloria. Hoy entendemos, Señor, que para ellos es normal mentir, que para ellos, Dios de la gloria, la fornicación es normal y muchas cosas en su vida es normal porque no conocen la palabra, Dios de la gloria. Ahora, Señor, permite, Señor, que haya un obrero, Señor, que lleguen, Señor, hasta allá, llevarles la verdad y la verdad les haga libres, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro por los enfermos, te pido misericordia. Ahora declaro salud divina en el nombre de Jesús. Ahora, poder de Dios, todo tumor se deshace, todo quiste se deshace, todo mioma se deshace. En el nombre poderoso de Jesús, las hernias se van. En el nombre de Jesús, declaro columnas nuevas, Dios de la gloria, vértebras nuevas, Señor, en esta hora, Dios mío. Señor, vesículas, Señor, limpias ahora, Señor. En el nombre de Jesús, todo cálculo desaparece, aún en los riñones, Dios mío, en el nombre de Jesús. Enfermos, Dios de la gloria, Señor, de presión arterial alta, ahora son sanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. En esta hora declaramos que tenemos la mente de Cristo, Dios mío. Lava nuestras mentes, Señor, con la sangre de Cristo. Purifica, santifica nuestras mentes, Señor. Pensamientos que te agraden a ti desde hoy, Señor. Aún blindamos nuestra mente y declaramos los sueños agradables delante de ti. Toda pesadilla se va. Toda angustia, todo espíritu perturbador y de tormento, todo insomnio se va en el nombre de Jesús, Señor. Y todo lo que quiera afectar nuestras vidas es quitado en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué hago con mi mente? Recuerda que es una serie que Dios nos permita. Vamos a estar orando, vamos a estar enseñando cada miércoles.
te invito para que puedas invitar a otros, háblales del tema que vamos a estar mirando, para que puedan obtener victoria sobre su mente con la ayuda gloriosa del Espíritu Santo. Ahí queda esta enseñanza también en YouTube y también allí en el Facebook. Puedes volver a verla y puedes volver hasta que el Espíritu Santo te fortalezca. Muchas gracias para todos y bendiciones.